Tigres versus elefantes. ¿Quién controla la jungla asiática? En los pliegues húmedos del sudeste asiático, donde la luz se filtra como una promesa entre hojas de ficus gigantes y enredaderas milenarias, la jungla parece susurrar antiguas tensiones. Es un mundo cerrado por la densidad vegetal, donde la vida se multiplica en capas, del dosel a la hojarasca, del río al aire, del barro al grito. En este escenario cerrado, todo es competencia, todo es supervivencia. Pero hay dos figuras que imponen una lógica distinta, dos especies que no se mueven con el apremio del resto, sino con la gravedad de los que saben que su lugar no está en disputa. El tigre de Bengala y el elefante asiático no se cruzan con frecuencia, pero donde coinciden, las decisiones ecológicas cambian. No se trata solo de tamaño o fuerza, se trata de influencia. El tigre gobierna desde la sombra, con la precisión de un bisturí biológico. Caza, regula, ajusta poblaciones. El elefante, en cambio, transforma, abre caminos, derriba árboles, crea claros. Uno es el predador invisible, el otro, el ingeniero visible del paisaje. Ninguno necesita confrontarse directamente con el otro para definir su papel. Pero en la jungla, cada decisión que toma una especie afecta a todas las demás. Y la pregunta inevitable emerge: ¿quién, en realidad, controla el equilibrio? Este documental explorará esa dualidad, no como un combate abierto, sino como una tensión permanente entre dos arquitectos del ecosistema. Desde los rincones más húmedos del Sundarbans hasta los bosques secos del sur de la India, desde la historia evolutiva hasta la huella ecológica, acompañaremos los rastros de estos gigantes, uno de carne y músculo silencioso, el otro de colmillos, trompa y memoria colectiva, para entender si alguno de ellos puede realmente considerarse el soberano definitivo de la jungla asiática. En la penumbra perpetua del sotobosque, entre raíces que se enroscan como arterias bajo la tierra y hojas que no conocen el descanso solar, se mueve una figura que rara vez se ve, pero que todos sienten. El tigre de Bengala, la subespecie más numerosa de todas las que sobreviven, no necesita ser visto para gobernar. Su mera existencia altera la conducta de herbívoros, condiciona rutas de desplazamiento y moldea el equilibrio de poblaciones enteras. No marca el territorio con muros ni sonido, sino con feromonas, raspaduras en la corteza y ausencias. Donde caza, desaparecen las voces. El cuerpo del tigre es una máquina de biomecánica afinada durante millones de años. Su musculatura posterior, diseñada para la explosión, le permite avanzar en carreras breves de hasta 60 km por hora, aunque raramente lo necesita. Caza por sigilo. Se acerca a menos de 10 metros de su objetivo y entonces, solo entonces, deja caer todo su peso, hasta 220 kilos en machos adultos, con una fuerza que no deja margen de error. Su mandíbula puede atravesar el cuello de un gour o cerrar la tráquea de un ciervo axis en segundos. No hay espectáculo en su violencia, hay eficacia. Pero más allá del cuerpo, es su mente lo que lo vuelve un controlador invisible. Cada tigre ocupa un rango de decenas o incluso cientos de kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de presas y la presión humana. Aprende rutas, reconoce patrones, espera. Su memoria espacial le permite detectar los corredores habituales de ungulados, los puntos de cruce de ríos, los pasos de menor resistencia. No caza por azar, planifica. Y cuando el entorno cambia, se adapta con una rapidez que pocos depredadores igualan. El tigre no solo mata, regula. Cuando sus poblaciones son estables, los herbívoros se distribuyen mejor, evitando sobrepastoreo y degradación del sotobosque. Su presencia promueve la heterogeneidad del hábitat. Donde hay tigres, los ciervos se mueven más, y donde los ciervos se mueven más, el paisaje respira. Las aves insectívoras, los carnívoros menores, las plantas pioneras, todo se reorganiza en cascada. El tigre no caza por sí solo, reequilibra por omisión. Cada ausencia provocada por su garra es una oportunidad para otra forma de vida, pero su dominio es precario. En las últimas décadas ha sido forzado a replegarse en áreas fragmentadas. Los corredores que conectaban bosques húmedos del noreste indio con las selvas de Nepal, Bután y Bangladesh se han ido cerrando. Las nuevas carreteras, las explotaciones agrícolas y la presión urbana lo han arrinconado. Aislado, su genética se empobrece, su rango se reduce y su influencia sobre el ecosistema se debilita.
Sin embargo, donde sobrevive, el tigre sigue imponiendo una jerarquía sutil, no por la cantidad de veces que se deja ver, sino por la profundidad con la que modifica el comportamiento de los demás. Mucho antes de que los humanos erigieran templos en su honor, el tigre ya gobernaba sin trono. Hoy es símbolo y advertencia. Cada territorio que pierde es un hábitat que se desestructura. Cada ejemplar abatido ilegalmente es un nodo que se apaga en una red trófica vasta. Y aún así, el tigre persiste, oculto entre la niebla baja, aferrado a los últimos parches de sombra intacta. Donde camina, la jungla le deja paso. En contraste con la precisión silenciosa del tigre, la presencia del elefante asiático es una afirmación rotunda. No se esconde, no lo necesita. Su sola silueta impone respeto, no solo por su tamaño, que puede superar los 3 metros de altura en los machos adultos, sino por su influencia estructural sobre el entorno. Donde el tigre actúa con economía de movimientos, el elefante transforma con constancia. Es constructor, derribador, excavador, abridor de caminos, modulador del espacio forestal. Es, en sentido literal, una fuerza geológica viva. Cada paso de un elefante lleva siglos de evolución detrás. No camina al azar, se desplaza siguiendo patrones milenarios trazados por generaciones anteriores. Sus rutas migratorias coinciden con puntos clave de la geografía forestal: fuentes de agua permanentes, salitrales, zonas de sombra en época seca, claros de regeneración. Estas rutas, invisibles para los ojos inexpertos, son los nervios de un ecosistema funcional. Cuando se interrumpen por carreteras, cultivos, represas, todo el sistema siente la interrupción, no solo el elefante. También las semillas que dispersa, los insectos que le siguen, los árboles que necesita para alimentarse y las hierbas que brotan tras su paso. Un solo individuo puede consumir más de 150 kilos de materia vegetal al día. No lo hace con delicadeza, arranca ramas, derriba arbustos, revuelca el terreno. Pero no es destrucción sin sentido. Esa actividad abre espacios en la selva cerrada, permite la entrada de luz, estimula el crecimiento de plantas pioneras y regula el ciclo sucesional del bosque. Muchos claros creados por elefantes se convierten con el tiempo en hábitats clave para otras especies, desde anfibios y reptiles hasta herbívoros medianos, aves frugívoras y plantas heliófilas. El elefante, sin pretenderlo, diseña. Donde los tigres cazan, los elefantes reconfiguran. También transportan. Sus intestinos, largos y eficientes, son vehículos de diseminación de semillas. Muchas plantas del sureste asiático, como las del género Dilenia o ciertas especies de ficus, dependen directamente del paso intestinal del elefante para germinar. Las semillas emergen envueltas en nutrientes, listas para crecer lejos del árbol parental, libres de competencia inmediata. Es una colaboración antigua, mutua, silenciosa. En cierto modo, el elefante lleva consigo el bosque que vendrá, pero no solo influye en lo vegetal, también en lo social. Los elefantes viven en unidades matriarcales complejas, formadas por hembras emparentadas y sus crías. Estas manadas no son simples agrupaciones, son sistemas cognitivos colectivos. Transmiten conocimientos, rutas, decisiones. Cuando una matriarca muere, lo que se pierde no es solo un individuo, sino una biblioteca ecológica. Los machos adultos, por su parte, llevan vidas más solitarias, pero mantienen interacciones temporales con las manadas. Y cuando entran en must, un periodo de alta testosterona, se vuelven especialmente dominantes, desplazando a otros machos y marcando su estatus. Ecológicamente, la presencia de elefantes puede desplazar al tigre, no porque compitan directamente, sino porque el paisaje que deja un elefante no siempre es favorable al sigilo del gran felino. Un claro abierto por una manada puede obligar al tigre a modificar su ruta, a ajustar sus horarios, a replegarse hacia zonas más densas. Pero esa relación no es de enemistad, es de ajuste continuo. Cada especie reacciona a la otra sin enfrentarse. Cada una redefine su territorio en función de las decisiones de la otra. El elefante, sin embargo, está en retirada. Se estima que su población salvaje se ha reducido en más del 50% en los últimos 75 años. El conflicto con los humanos, por cultivos destruidos, por accidentes, por presión territorial, ha convertido a este gigante en una víctima paradójica. Su tamaño, que antes lo protegía, ahora lo expone. Donde antes era reverenciado, hoy es visto como un problema.
Y sin embargo, su desaparición no solo sería una pérdida para la biodiversidad, sino un colapso funcional del ecosistema. Sin elefantes, la jungla perdería su ingeniero. En la balanza ecológica, el elefante no impone control por dominación, sino por diseño. Cada paso que da es un acto de arquitectura viviente. Donde camina, el bosque cambia. Aunque el enfrentamiento entre tigres y elefantes rara vez adopta una forma directa, su influencia sobre los demás habitantes de la jungla revela mucho sobre quién ejerce realmente el control. Y uno de los mejores indicadores de esa influencia es el gaur, también conocido como bisonte indio, el mayor de todos los bóvidos salvajes. Con más de 1000 kilogramos de peso en los machos adultos, cornamenta curva y estructura imponente, el gaur no es una presa cualquiera. Tampoco es un animal que pase desapercibido. Su existencia depende del equilibrio entre cobertura forestal, acceso a agua y ausencia de perturbaciones humanas. Y es precisamente en su comportamiento donde pueden observarse los efectos colaterales de la lucha silenciosa entre los grandes arquitectos de la selva, el tigre y el elefante. El gaur necesita un entorno de bordes, ni selva densa impenetrable ni sabana abierta. Zonas donde árboles altos conviven con claros intermedios, donde el matorral permite cubrirse, pero no ahoga el desplazamiento. Y esas zonas, paradójicamente, no son naturales, son creadas. Abiertas por la actividad de elefantes que tumban árboles o empujan barreras vegetales y luego controladas por la presión de depredadores como el tigre, que obliga a los herbívoros a desplazarse, rotar rutas y permanecer en movimiento. El gaur no se alinea con ninguno de los dos extremos de la jerarquía, pero está condicionado por ambos. Cuando una manada de elefantes atraviesa un territorio, los gaurs suelen replegarse, no por miedo directo, sino por incomodidad ecológica. El elefante remueve el suelo, arrastra ramas, destruye arbustos, deja huellas profundas en zonas húmedas. Su tránsito transforma el espacio en un campo recién labrado, poco útil para el pasto de especies exigentes. Durante días o semanas, esas áreas quedan alteradas, pero pasado un tiempo, esa misma perturbación genera un renacimiento vegetal. Brotan hierbas tiernas, surgen especies de rápido crecimiento, reaparecen nutrientes, y entonces el gaur vuelve. Esa dinámica de retirada y retorno estructura su calendario ecológico, y en ese lapso de reacomodo aparece el tigre, no como diseñador del paisaje, sino como lector del mismo. El tigre conoce las pautas, sabe que tras el paso de elefantes los herbívoros volverán. Espera pacientemente, siguiendo a distancia, evaluando huellas, briznas mordidas, excrementos recientes. El gaur, por su tamaño, no es presa fácil, pero no está a salvo. Tigres machos adultos, en buena condición física y con experiencia, pueden lanzarse sobre individuos juveniles o incluso sobre adultos débiles. En selvas como Nagarhole o Bandipur se han documentado ataques exitosos, aunque costosos. No es la norma, es una excepción posible y por ello suficiente para condicionar el comportamiento. En zonas de densa presencia de tigres, los gaurs modifican su actividad. Reducen sus movimientos nocturnos, forman agrupaciones más compactas y evitan corredores estrechos. En épocas secas, cuando las fuentes de agua son menos numerosas, los encuentros se vuelven más frecuentes. El gaur necesita beber cada día. El tigre también lo sabe, el equilibrio de poder es sutil. Donde hay elefantes en abundancia, los claros forestales son más numerosos, pero también lo son las rutas de tránsito seguras para los gaurs. Menos emboscadas, más visibilidad. Donde el tigre domina el territorio, las presiones selectivas se intensifican. El gaur se vuelve más esquivo, más reactivo. Las crías crecen con un aprendizaje basado en la vigilancia y el desplazamiento continuo. La interacción indirecta entre estos tres gigantes, el elefante que moldea, el tigre que caza y el gaur que se adapta, define buena parte de la dinámica trófica en las selvas del subcontinente. En muchas ocasiones, la presencia de gaurs en un territorio indica que el sistema aún funciona, que hay cobertura vegetal, que los grandes mamíferos se toleran, que el ser humano no ha interrumpido del todo los ciclos. Pero cuando desaparecen los gaurs, suele ser síntoma de un colapso invisible, o bien los tigres han sido cazados y el equilibrio se ha roto, generando sobrepoblación de herbívoros, o bien los elefantes han sido desplazados y con ellos los procesos de apertura y regeneración. O,
Más grave aún, el ser humano ha ocupado el espacio, interrumpiendo rutas, secando pozos, destruyendo la continuidad del bosque. El gaur no es una pieza más, es un barómetro ecológico, y su comportamiento ofrece una ventana única para entender el conflicto silencioso entre tigres y elefantes. Ambos condicionan su día a día, sus decisiones, sus riesgos. Y es en esa tensión donde se revela quizá quién tiene más poder, el que puede transformar el paisaje o el que obliga a todos a vivir en alerta permanente. Por encima del estruendo del elefante y del acecho del tigre se alza una dimensión diferente de la jungla, la del dosel, una capa de vegetación elevada que nunca toca el suelo, pero que es testigo silencioso de lo que sucede abajo. Allí, entre ramas entrelazadas, frutos estacionales y caminos invisibles, vive uno de los primates más antiguos del subcontinente indio, el macaco de cola de león. A simple vista, no impone. No tiene la presencia masiva del gaur ni la reputación del tigre, pero su melena oscura y ondulada que enmarca el rostro, su expresión penetrante y sus movimientos calculados lo convierten en un símbolo del bosque primigenio. Es una especie endémica de los Ghats occidentales del sur de la India, una cadena montañosa declarada hotspot de biodiversidad por su altísimo grado de endemismo. El macaco de cola de león no migra, no cruza llanuras ni se adapta fácilmente. Depende, como pocos, de la integridad del dosel continuo y de una estructura forestal intacta. Pero, ¿qué tiene que ver este primate ágil, de menos de 10 kilos, con el conflicto entre tigres y elefantes? Mucho más de lo que parece, porque la manera en que los elefantes abren claros, rompen ramas altas y alteran el flujo de nutrientes vegetales influye directamente en la productividad de los árboles frutales que alimentan a estos macacos, y la presión territorial del tigre, aunque más relacionada con el suelo, obliga a muchas presas medianas a desplazarse, a modificar rutas, lo que a su vez cambia la disponibilidad de ciertos insectos y pequeños frutos que estos monos también consumen. Así, desde su altura privilegiada, el macaco observa y adapta su vida a las tensiones del suelo. Viven en grupos sociales bien estructurados, con jerarquías marcadas tanto entre machos como entre hembras. Se comunican mediante vocalizaciones agudas, gestos faciales y contactos físicos. Sus desplazamientos son silenciosos pero constantes. Necesitan cubrir grandes áreas en busca de higos, flores, hojas tiernas y pequeños invertebrados. Y esa necesidad los hace vulnerables. Cualquier fragmentación del hábitat, cualquier interrupción del dosel por tala o caminos, puede aislar poblaciones y reducir su diversidad genética. Lo que para un elefante es solo un sendero abierto, para ellos puede ser una frontera infranqueable. La relación entre elefantes y macacos no es directa, pero está mediada por el bosque mismo. Cuando los elefantes desaparecen, la vegetación se densifica de forma distinta. Algunas especies pioneras proliferan, otras desaparecen, y eso cambia el equilibrio de frutos, de hojas, de hábitats de insectos. Cuando los tigres desaparecen, los herbívoros intermedios aumentan sin control. Se multiplican los ciervos axis, los jabalíes, los muntíacos, y estos compiten por los mismos recursos, degradan el sotobosque, alteran la regeneración de árboles frutales. El resultado final, aunque no lo parezca, lo sufre el macaco de cola de león desde su rincón elevado. Además, estos primates son dispersores clave de semillas. Al consumir frutos y depositar las semillas en distintos puntos del bosque, permiten la regeneración de especies vegetales fundamentales para el equilibrio ecológico. Sin su actividad, muchos árboles endémicos perderían oportunidades de colonizar nuevas áreas. Es, por tanto, una especie puente. Conecta generaciones vegetales y sustenta la biodiversidad estructural. En los márgenes donde el bosque denso cede terreno a los humedales, donde la selva parece disolverse entre pastizales anegados y cursos de agua sinuosos, se mueve una criatura que no suele figurar en las narrativas de poder, pero cuyo impacto se percibe en cada palmo de barro removido. El búfalo de agua salvaje, Bubalus arnee, no compite por el protagonismo, pero lo ejerce en silencio. Y en una jungla definida por la interacción de colosos, su sola presencia modifica el equilibrio entre ellos. Es el mayor bovino salvaje del planeta. Machos que superan los 1.200 kilogramos, cuernos que pueden extenderse más de 1 metro de punta a punta,
y una constitución diseñada no para la velocidad, sino para la resistencia, la fuerza bruta y el dominio del terreno pantanoso. El búfalo salvaje se mueve como un arado viviente. Abre surcos donde antes había juncos, pisa firme sobre el barro que otros evitan y transforma el paisaje a cada paso. Donde camina, el terreno cambia. Lo sólido se convierte en fango, lo denso en claro. El ecosistema se reconfigura. En este entorno transformado, los elefantes pierden parte de su ventaja, aunque también son capaces de transitar áreas húmedas. Sus cuerpos más pesados y sus patas menos adaptadas al terreno fangoso los hacen vulnerables a lesiones, a trabarse o a evitar ciertas zonas. Así, en áreas dominadas por búfalos, los elefantes modifican sus rutas, bordean los pantanos o los cruzan con cuidado. El búfalo, sin enfrentarlos directamente, impone límites espaciales, no con colmillos, sino con barro. Los tigres, por su parte, observan con otro interés. Un búfalo adulto es prácticamente invulnerable para un tigre solitario. El depredador puede acechar, seguir, evaluar, pero raramente ataca. La excepción ocurre cuando el tigre tiene hambre, experiencia y se enfrenta a un individuo aislado o herido. En esas raras ocasiones, el duelo es feroz y puede durar varios minutos. Las garras se clavan, los cuernos se alzan y ambos animales apuestan sus vidas en una danza brutal de fuerza y estrategia. Pero incluso cuando no hay contacto directo, el búfalo establece presencia. Su paso remueve vegetación, espanta presas menores, altera el comportamiento de ciervos, jabalíes y otras especies que el tigre sí puede cazar. Más allá del conflicto visible, el búfalo impone una lógica nueva en la selva, la del terreno alterado. Su acción remueve semillas, dispersa esporas, transporta parásitos, abre lagunas temporales. Donde antes había una red densa de juncos o pastos altos, ahora hay claros donde cazadores y presas se ven antes de tiempo. Esto favorece a unos y perjudica a otros. Algunos tigres aprenden a cazar en los márgenes recién formados, otros los evitan. Algunos elefantes beben del agua encharcada donde antes había tierra firme, otros retroceden. En todos los casos, el búfalo condiciona, y sin embargo su situación es precaria. El búfalo de agua salvaje está en peligro crítico de extinción. Se estima que no quedan más de 4.000 ejemplares en libertad, la mayoría en reservas específicas de India, Nepal y Camboya. La hibridación con búfalos domésticos ha reducido la pureza genética de muchas poblaciones. La pérdida de humedales por drenaje, agricultura intensiva o expansión humana lo empuja a zonas cada vez más reducidas. En algunos casos es cazado por considerarse competidor de ganado. En otros es desplazado por la presión de los propios elefantes que lo obligan a retirarse hacia zonas menos fértiles o más vulnerables a la sequía. A pesar de todo, su papel ecológico es insustituible. El búfalo mantiene la estructura de los humedales, evita su colmatación, renueva los ciclos de agua y barro y permite que decenas de especies dependientes del agua encuentren refugio. Sin él, los humedales se convierten en llanuras secas, y sin estos humedales, la frontera entre bosque y sabana se desdibuja, lo que afecta, en última instancia, tanto al tigre como al elefante. Así, el búfalo de agua salvaje no controla la selva con fuerza ni con inteligencia, la controla con presencia, una presencia densa, silenciosa, constante. Su influencia es indirecta pero profunda. En la pugna por el dominio del paisaje, no siempre gana quien ruge más fuerte o quien aplasta con más peso. A veces gana quien transforma el terreno, paso a paso, sin que nadie lo note, hasta que ya es irreversible. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el corazón de la jungla asiática, donde la fuerza del tigre y la persistencia del elefante se entrelazan en una lucha silenciosa por el equilibrio ecológico. En Animalia exploramos los grandes sistemas vivos con profundidad, precisión y respeto por la complejidad del mundo natural. Si valoras los documentales que van más allá de la superficie, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con quienes creen que la vida salvaje merece ser entendida, no solo observada. Nos vemos en el próximo viaje.